Nosotros elegimos el tema de las inteligencias múltiples a partir de un problema que nos planteó la profesora en la materia de psicología. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre lo que es la psicología, el psicoanálisis, quién fue creado en los años, lo que fue creado y quiénes son sus diferentes seguidores, digamos, diferentes psicólogos. Nosotras en realidad más que lo que es psicología en sí, elegimos el tema específico que son inteligencias múltiples. Todas las personas tienen, en su principio eran 8 inteligencias, pero luego quedaron 7. Todas esas inteligencias están situadas en todas las personas, pero cada persona tiene una inteligencia desarrollada más que la otra. Es por eso que por ahí alguien baila mejor que el otro o alguien es mejor en matemáticas que otras personas. Eran 8, pero sacaron la inteligencia naturalista, que es la que te permite relacionarte con el medio ambiente. Y la sacaron porque dijeron que esa inteligencia es como que todas las personas la tienen desarrollada de la misma forma, entonces no contaban. Y quedaron la corporal, sinestética, que es la que te permite expresar